amada, tenemos un gran problema, y de ese problema les quiero hablar el día de hoy. Tenemos un gran problema a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es el problema del cual vamos a hablar el día de hoy? Cuyo problema se está viviendo en todas, yo me atrevo a decir que en todas las congregaciones. No le voy a decir en todas las personas, pero sí me atrevo a decirle que este problema está en todas las congregaciones. Pastor, ¿y cuál es ese problema del que usted piensa que está en todas las congregaciones? El problema es que hoy en día la mayor parte de gente le tiene más temor al hombre que no a Dios. ¿Cierto o no cierto? A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? Los que dijeron amén están de acuerdo conmigo. Y ese es el problema que está aconteciendo hoy. Incluso dentro de esta misma congregación no vamos a descartar que pueden haber unos 10, 15, 20 o a lo mejor hasta 40 personas que están dentro y que se congregan en esta iglesia Malaquías 3:6, que es gente que a lo mejor le tiene temor al pastor y no a Dios, hermanos. Y ese es un problema serio, hermanos lindos, que no debería de pasar. Y no debería de acontecer eso, porque Cristo se da cuenta de la necesidad que había en el mismo pueblo, que incluso la Biblia me enseña, hay varios pasajes, el capítulo 7, el capítulo 9 de Mateo, por ejemplo, la gente misma dice que hablaba de Cristo, pero lo hacían a escondidas de los judíos, porque le tenían más miedo al pueblo judío que no al mismo Dios. Entonces, cuando Cristo divisa que ese problema estaba pasando, es cuando Él se ve en la necesidad de decirle a la gente y le dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Hermano Rudy, hemos entendido esta parte de la palabra, y cuando se nos olvide esta parte de la palabra, de seguro ya no vamos a querer reprender el pecado. Cuando la gente deja de reprender el pecado, cuando le empieza a tener miedo a las críticas de la gente, cuando la gente empieza a pensar en qué dice el hombre, en qué dice la mujer. Aquí no importa qué diga el hombre, aquí lo que importa qué dice Dios de nosotros. Aquí para predicar no estamos para quedar bien con la gente. El predicador necesita agradar a Dios. Todo predicador necesita agradar a Dios en el momento de predicar. Esto es lo que está pasando, que mucho predicador, por miedo a que lo maten, por miedo a que le peguen un balazo, por miedo a que lo desechen, por miedo a que lo desprecien, no quiere predicar la palabra como tal. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Viene en el 5, pero yo os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida. ¿Quién es el que quita la vida? ¿Quién es el que quita la vida? Deuteronomio dice que Dios es el que da y Dios es el que quita la vida. Y si aún nos matan, no nos mataron sino porque Dios permitió que la vida nos las quitaran. ¿Cierto o no cierto? Pero no se preocupe, hermano, que si aún nos quitan la vida, la Biblia dice: estimad es a Jehová la muerte de sus santos. Vamos a entrar con esto así bonito. Oiga bien lo que le voy a decir. Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cómo se caracteriza una persona que tiene temor de Dios? ¿Cómo se caracteriza una persona? Y esto es para todos nosotros, porque a lo mejor usted le tiene más temor al hombre y no a Dios, porque eso es lo que está pasando, hermano. El hombre peca escondiéndose del hombre, el hombre peca escondiéndose del pastor, la gente haciendo sus cosas viendo que el líder no se dé cuenta de él. ¿Sabe por qué lo hace? Porque su temor no es hacia Dios, su temor es hacia, hermano, no es hacia Dios sino hacia los hombres, porque cuando el hombre no le tiene temor al hombre sino a Dios, ¿sabe qué? El hombre no se preocupa en qué dirá el hombre, el hombre se preocupa en qué dirá Dios de él. Esa es una persona que tiene temor de Dios. Mire cuánta gente ahorita peca y lo hace escondida de su pastor. ¿Por qué? Porque su temor de él es hacia el hombre, no es hacia Dios.
Pero ¿cómo se caracteriza una persona que tiene el temor de Dios? Oiga lo que dice Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Vaya conmigo rápido a la Biblia, por favor, unos 4 o 5 versículos y terminamos el mensaje. Vamos a tratar la manera de hacerlo breve, pero bien hecho para Dios. 8:13 de Proverbios. ¿Cómo se identifica o cómo se caracteriza una persona que tiene el temor de Dios? Proverbios 8:13. ¿Lo tiene? ¿Cómo se caracteriza la persona que tiene temor de Dios? ¿Qué dice su Biblia? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué más? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. ¿Cómo se caracteriza entonces una persona que tiene el temor de Dios? Aborreciendo el pecado, aborreciendo el mal. El temor de Jehová es aborrecer. Aquí está el punto céntrico en este mensaje. Y no me da pena y no lo quiero hacer para que usted se avergüence, sino para que se aparte del mal. Pero aún dentro de esta congregación tenemos gente remañosa que ya se le dijo que deje el pecado, que deje el pecado, que deje el pecado, que se case, que se bautice, que arregle su vida con Dios, que se ponga cuentas con Dios. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque no hay temor de Dios. Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Por qué la gente no aborrece el pecado? Porque hay gente que ama más el pecado que no a Dios. Me dijo una hermana que está presente el día de hoy aquí: pastor, una pregunta, ¿y todos los que se congregan ahí con usted se van a salvar? Hermanos, hasta la pregunta sentí que ofendió el corazón de Dios. Porque a veces hay gente, hermanos, que está predicando, hay gente que está parada en los altares, pero hay gente sinvergüenza que no quiere dejar el pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente que su temor lo tiene hacia el hombre y no lo tiene hacia Dios. Y cuando la gente le teme al hombre, no abandona el pecado, pero cuando la gente le teme a Dios, entonces abandona el pecado. ¿Qué dice la Biblia? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, ¿cómo se identifica una persona que tiene temor? Se aparta del mal, aborrece el pecado. Pero hay gente que en vez de aborrecer el pecado, está más enamorada del pecado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué cree que las señoritas esperan que entre la noche para estar trincando con el novio? ¿Por qué cree usted? Porque el temor de ellos es hacia el hombre, no es hacia Dios, hermano. Porque si el temor fuera hacia Dios, 15:3 de Proverbio dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. ¿Por qué cree que el hombre se va para el baño a chatear con su amante y a jugar con el teléfono y a ver pornografía? Porque se esconden del hombre, pero de Dios nunca. Ay, hermana, dice, le voy a contar un chisme, pero no se lo vaya a decir al pastor. Su temor es hacia el hombre, no es hacia Dios. Chismosa, lengua larga. Ay, hermano, le voy a contar algo, pero no se lo vaya a decir a nadie. Chismoso, lengua larga. Ay, mija, quítese el pantalón porque ahí viene el pastor. Hija del diablo, sinvergüenza. Están hablando, ahí hay un grupito que está va de hablar mal de la gente, pero de repente miren que uno viene, empiezan a cambiar la plática. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque usted sabe que está cometiendo pecado, usted sabe que está hablando mal de su compañero, porque su temor no es hacia Dios, su temor es hacia el hombre. En cambio, la persona que teme a Dios, hermano, no se mete en problemas, no se mete en chisme, se aparta del pecado. Es una persona que se consagra en cuerpo, alma y espíritu a Dios, hermano. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
¿Cómo se identifica a una persona, hermanos, que no tiene temor de Dios? Ahí le va. Cuando una persona ya perdió el temor de Dios, una persona que no tiene temor tampoco tiene respeto, hermanos. ¿Escuchó lo que le dije? Cuando la persona pierde el temor, pierde el respeto también hacia Dios. ¿Por qué cree que la gente no respeta a Dios? Ni respetan la casa de oración, ni respetan nada de lo que le concierne a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta gente ya perdió el temor hacia Dios, hermano. Cuando la gente pierde mira, hermano, yo no sé si aquí o en otras congregaciones, pero hay congregaciones que las hermanos, a los niños le llevan hasta carritos, le llevan hasta helicópteros, le llevan hasta juguetes a la iglesia, le llevan comida a la iglesia. ¿Sabe por qué pasa todo eso? Porque se perdió el respeto a Dios, se perdió el respeto a la casa de Dios. Porque cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Mientras hay iglesias que ya metieron ¿cómo se llama el sombrerudo botudo? Al patrón. Mientras hay iglesias que ya metieron al patrón, hay iglesias que también están metiendo comida, payaso y cualquier locura. ¿Por qué? Porque ya no hay respeto. El Señor reprenda al diablo, hermanos. Hace unos días hice una pequeña publicación por ahí donde el pastor le llevó el botudo ese a la pastora. Y qué vergüenza que señorita Noemí, el patrón se lo manda. Mire, hijo del diablo, hermano. Mire que hijo del diablo, hermano. Y no solo eso, le llevan al patrón y antes del patrón le avientan una gran metralleta igual que la lengua de la señora. Ta, 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 ta. Hermano, tenga vergüenza, no permita que por su culpa estén hablando mal de Cristo Jesús. Compórtese como cristiano, camine con temor, respete a Dios. Hermanos, que cuando se pierde el temor, se pierde el respeto. Cuando el hombre ya no respeta a la mujer, cuando no tiene temor de Dios. Cuando el hombre ya no respeta a Dios, cuando ya no tiene temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y no solo eso, una persona que ya no tiene temor de Dios pierde el respeto. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Dos versículos más, hermanos, y nos vamos a comer carne. Procure no enojarse mucho porque le va a dar diarrea. Malaquías capítulo 1 versículo 6. ¿Lo tiene? Aparte de que la gente lo pierde, Dios le reclama al pueblo y le dice, Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. El reclamo de Dios es, sí pues, dice Dios, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Y decís todavía, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Es como aquel hipócrita que se viene murmurando ahorita para su casa y diciendo que ama a Dios. Es lo que Dios está reclamando, que la gente menosprecia su nombre. Y todavía la gente dice, pero ¿cómo? Es que yo menosprecio. Hermano, cuando usted menosprecia el nombre de Dios, se refiere a que menosprecia la palabra. Usted no puede decir que ama a Dios y aborrece esta palabra. El que ama a Dios, ama esta palabra. ¿Por qué la gente no se aparta del pecado? ¿Por qué la gente no aborrece el pecado? Capítulo 16 de Proverbios. Ya vamos, hermano. 16 de Proverbios. Proverbios 16:6. Estamos viendo un tema enfático, ¿verdad? 16:6 de Proverbios. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué más? Y con el temor de Jehová, ahí está,
los hombres se apartan del mal. ¿Por qué entonces el hombre no se aparta del mal? Porque no hay temor de Dios, hermano. Cuando hay temor de Dios, hermanos, nos apartamos del pecado. Dentro de las congregaciones, hermanos, podemos tener incluso gente que está cometiendo pecado a escondidas. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque no tiene temor de Dios, hermano. Hermanos, estamos en pleno siglo XXI donde la gente peca deliberadamente y lo hace a escondidas del hombre y de la mujer. Y hay gente que hasta el día de hoy se merece un diploma, hermano. ¿Y sabe por qué se merece un diploma? Porque es un buen camaleón el ingrato dentro de la iglesia. Es bueno para pecar, solo que lo hace a escondida. Y este sinvergüenza se merece un diploma por estar de cochino pecando a escondida. Pero le traigo una mala noticia: tarde o temprano ese pecado Dios lo va a sacar a luz, para que quede avergonzado y se dé cuenta que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay gente, hermanos, dentro de las congregaciones, hermanos, que tienen su esposa y tienen su amante, tienen hasta 2 teléfonos, y la esposa solo sabe que tiene un teléfono, pero no sabe que tiene 2 teléfonos. El otro lo deja en el carro o lo deja en la moto escondido. Ahí en ese otro teléfono le llama la que tiene camuflachada. Le ha puesto códigos ahí no le ha puesto María, sino que con código la tiene. O como aquella sinvergüenza que tiene 2 cuentas de Facebook, y en una cuenta tiene la carota de ella y en otra cuenta tiene otra carota, o tiene una cara de perro o de gallina. Ese es usted. Porque en esa cuenta está publicando cosas que solamente un impío las puede publicar. Pero yo he entendido que con el temor de Jehová la gente se aparta del mal. Si esta gente no se aparta del pecado, es que no hay temor en ellos. No hay temor, hermanos. Y usted puede revolcarse y decir lo que quiera, pero su palabra contra la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Porque hemos decidido no hacer ciertas cosas porque tenemos temor de Dios, hermano. ¿Sabe? Me impacta, esto la verdad me impacta. Porque lo que estamos careciendo dentro de muchas congregaciones es temor hacia Dios, hermano. Estamos careciendo dentro de muchas congregaciones el temor hacia Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque aquí el texto dice que con el temor de Jehová la gente se aparta. Mire, hermano, y usted lo sabe, hermano, y no me da vergüenza decirlo, pero en esta colonia, hermano, Colonia San Francisco, que lo escuche la gente donde estamos, en Colonia San Francisco, Flores, Costa Cuca, municipio de Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Y en esta colonia de San Francisco hay un montón de impíos, impías, que no tienen temor de Dios, hermano. Ahí le va. Cuando hay temor de Dios, hermano, no va a ser temor, no va a haber temor solamente las 2 horas que venimos al culto. Cuando hay temor de Dios, van a ser las 24 horas del día, los 365 días al año, los 7 días a la semana, y todo el tiempo va a haber temor de Dios, y usted no va a pecar porque tiene temor de Dios. Mire lo que dice la Biblia, por ejemplo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Casi normalmente solo leemos el 15 y el 16, pero la clave para este mensaje está en el 17. ¿Lo tiene? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. ¿Lo tiene? Ok. Si el que está a su lado no tiene Biblia, grite, hermano, con fuerte voz para que escuche este versículo que usted va a leer. Y dice la Biblia: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice su Biblia? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí está la clave en el 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, que dice: conducíos
en temor, que dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto tiempo tiene que haber temor en nosotros? Pero ¿cuánta gente solo tiene temor de Dios 2 horas, hermano? Y cuando vienen al culto, se disfrazan. Todos unos cristianos. Pero saliendo del culto, otra vez ya no son cristianos. ¿Qué le está pasando a la...? Y se lo dije otra vez, y vuelvo a repetir. Colonia San Francisco, hay un montón de gente, hermanos, que lo que no tiene es temor de Dios. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, usted mira mujeres en esta colonia que pareciera que anduvieran en calzón, hermanos. ¿Cierto o no cierto, hermano? Con unos pedacitos de short que parece que en calzón andan las ingratas mujeres. Pero a las 5 se ponen su vestido, agarran su bolsita y ahí van las hipócritas para arriba a buscar de Dios. No sea hipócrita. El temor de Dios es todo tiempo, todo tiempo. Es en todo tiempo el temor de Dios. Por eso no se asuste, no se asuste. Si usted mira que un hermano viene a Malaquilla bien vestido y al rato lo mira hasta con la playerota de fuera, los pelos le cuelgan por aquí, pelo por aquí, pelo por aquí y pelo por allá, no se asuste. Es un depravado hijo del diablo que no vive en temor de Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene temor de Dios todo tiempo, todo tiempo. Es que todo el tiempo tiene que ser el temor de Dios, hermanos. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo tiene que haber temor de Dios, hermanos. Vuelvo y le repito, hermano, cuántas mujeres, hermanos, solo cuando vienen al culto, cuántos hombres solo cuando vienen al culto vienen comportándose como cristianos, pero cuando ya están en sus casas, hermano, se comportan igual que un impío, hermano. Entonces, ¿qué está pasando? Este es el problema, que no hay temor de Dios en estas personas. Y aunque ellos digan lo contrario, no hay temor de Dios, porque por sus frutos los conoceréis. El hermanito en el púlpito por poco danza, brinca, salta y hasta lenguas y profetiza, pero en su casa todavía le miente el 10 de mayo a su esposa. Y ya viene el 10 de mayo, ¿eh? Y solo los que no tienen temor de Dios lo van a ir a celebrar. Señoritas, jovencitas allá en la escuela celebrando esa basura del diablo, y son señoritas que el domingo ahí están. Sin santidad nadie verá al Señor. Hipócrita, mentirosa. Ay. Conozco un hombre en la Biblia y con esto quiero terminar. Génesis capítulo 39. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si hubiera estado en los zapatos de José? Génesis capítulo 39, versículo 12. Vamos a leer del 7, hermanos. Del 7 al 9. Génesis capítulo 39, versículo 7 al 9. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 39, versículo 7. Y dice su Biblia: aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? En José. ¿Y qué le dijo? Duerme conmigo. ¿Qué hubiera hecho usted? Aprovechate, Matías. Capítulo 8. Y él, que dice, no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene, o todo lo que tiene. 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ahí viene. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra?
¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esto? Que cuando hay temor de Dios, no se piensa en qué dirá la gente, se piensa en qué dirá Dios. No se esconde la persona de la gente, sino porque él sabe que de Dios no puede esconderse. ¿Qué hizo la mujer? Lo agarra, le quita la ropa y le dice: duerme conmigo. Estaban solitos ellos. ¿Qué pasaría si ahorita una mujer se quita la ropa y solo están los dos y le dice: duerme conmigo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría usted? Bueno, si David cometió adulterio, ¿y yo por qué no? Si Pedro negó al Señor, ¿y yo por qué no? Si Judas lo vendió, ¿yo por qué no? En una ocasión escuché una frase, y esa frase la escuché y al poco tiempo la volví a repetir. Pero cuando yo la repetí, me quedé meditándola, dije: no, esta frase no está bien, esta frase está mal. La frase consiste y dice que el pecado es dulce, pero su consecuencia es amarga. Yo lo escuché y lo repetí, pero dije: ¿cómo es que el pecado es dulce? Si la Biblia dice que el hombre que tiene temor de Dios tiene que aborrecer el pecado. Pero sí, el pecado es dulce, pero ¿sabe para quién es dulce? Para aquel que está en el pecado, para aquel que no tiene temor de Dios. El pecado no solo es dulce, es sabroso para este sinvergüenza. Pero para una persona que tiene el temor de Dios, dice que aborrece el pecado. Y algo que se aborrece es algo que se abomina. ¿Y qué significa abominar? Significa que da asco. Mire cuánta gente peca, y algunos son tan sinvergüenzas y dicen: si David lo hizo, si Pedro lo hizo, si Judas lo hizo. Sí, ellos lo hicieron, pero ¿cuál fue su consecuencia de haberlo hecho? ¿Cuál fue su consecuencia? El hombre estaba solito con la mujer. Pudo haber tenido relaciones con ella, pero el hombre corrió. ¿Por qué? Porque él pensó y dijo: ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios? Ese es el temor de Dios. Ese es el temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, hermanos, nos preocupamos en qué Dios dice de nosotros, en qué Dios piensa de mí, en cuál es la consecuencia de parte de Dios si me rebelo contra Él. Ahora le quiero hacer una pregunta para terminar con esto. ¿En quién está puesto su temor? ¿A quién le tiene temor usted? Cuando tenemos temor de Dios, hermano, aunque estamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y sabemos que nadie nos está viendo, pero el temor de Dios es el que me hace a no pecar, porque yo sé que Dios sí se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo, hermano. Si usted, hermano, incluso hay mujeres y hombres que si usted le revisa su teléfono, todavía andan el número de su amante en el teléfono. La vieja sinvergüenza carga el número de su ex en su teléfono. ¿Y para qué lo carga ahí? ¿Para qué? ¿Para qué, sinvergüenza? ¿Para qué? Es que tenemos comunicación para pasarle gasto al niño. No sea sinvergüenza, mentiroso, hipócrita. Y todavía la esposa le pregunta: ¿con quién estás hablando, mi amor? No, con nadie, mira, con el Chepe. No es con el Chepe, con su madrina está hablando. Incluso señoritas que andan música mundana en sus teléfonos, cargan cuantas cosas asquerosas en su teléfono. Hermano, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios en estas personas. Pero el punto céntrico de este mensaje es que en usted y en mí no haya temor hacia el hombre, sino que nuestro temor sea hacia Dios, hermano. Y si tenemos temor hacia Dios, ya la hicimos, hermano. Ya la hicimos. Póngase de pies, hermano lindo. Yo quiero que hagamos una oración y quiero invitar a mi hermano Rudy, mi hermano Samuelito, que pasen. Vamos a orar por ellos.
¿Sabe? Yo creo que todos dan testimonio de quién era hermano Rudy. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermanos? ¿Sabe qué es lo más triste? Que cuando él se quedaba tirado en las calles, que nadie daba nada por él, la gente lo criticaba. Y ahora que está predicando, lo siguen criticando. ¿Qué cosa quiere la gente entonces, hermano? ¿Qué quiere la gente entonces? ¿Qué quiere la gente entonces? Si lo miraban tirado, lo criticaban. Lo miran predicando, lo critican. ¿Qué cosa quiere la gente entonces? Que si somos altos, que somos patudos. Que si es chaparrito, que es aplastado. Que si es blanco, que es pupuso. Que si es moreno, que es renegrudo. ¿Qué quiere la gente entonces, hermano? ¿Qué quiere la gente entonces? Y espero no equivocarme a lo que voy a decir. Espero no equivocarme a lo que voy a decir. Pero tal vez de los que están aquí presentes, tal vez dos, algún día han venido a darle una palmada en la espalda y decirle: ánimo, hermano, échele ganas. Yo no predico, pero tenga 5 que sale, hágalo usted. Le aseguro que la mayor gente que lo ha motivado y lo ha bendecido es gente de afuera. Gente que no lo conoce. Gente que nunca lo ha visto palpablemente. Pero aún así, todos fuimos invitados para compartir el gozo. Porque Él está contento. Y ustedes dan testimonio de lo que Dios ha hecho con Él. Y ustedes dan testimonio de lo que Dios ha hecho con Él. Y no solamente Él, con esta criatura, que va con todo, hermano. Y qué bueno por eso, hermano. Y qué bueno por eso. Algunos lo critican, pero ¿sabe por qué lo critican? Porque sienten envidia. Les aseguro que sienten envidia, hermano. Y sienten envidia de lo que Dios está haciendo con este niño. Oremos por ellos, hermano. Padre, muchas gracias. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es viva y eficaz. Y dice tu palabra, Dios mío, que ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Eso es lo que hemos palpado, papá. Si a Jesús su propia familia lo aborreció, si a Jesucristo su propia familia lo desechó y no creyeron en Él, ¿qué puede pasar con nosotros, papá? ¿Qué puede pasar con nosotros? Pero es aquí, Padre, donde tu palabra nos insta, nos motiva, nos reprende y nos redarguye y nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, Jehová con todo y todo te recogerá. Y que aunque todos te dejaren, Él nunca te abandonará. Y que los que confiamos en Él nunca seremos avergonzados. Esa es una promesa que tu Hijo la ha palpado y nunca ha quedado avergonzado y nunca quedará avergonzado, sino al contrario, los que un día se burlaron, los que un día no creyeron en Él, son los que un día vendrán a pedirle un favor, correrán a Él y se cumplirá tu palabra, que con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Oh, gracias, Jesús. Esa es la promesa que en los últimos tiempos derramarás de tu espíritu sobre toda carne, sobre niños y sobre niñas, sobre hombres y mujeres, sobre tus siervos y sobre tus siervas, dice tu palabra, y ambos profetizarán. Esa es la promesa que se ha cumplido en este niño, que tu espíritu ha sido derramado sobre él, Padre. Gracias, Dios mío. 2 años de victoria, y yo sé que tú lo llevarás de año en año, de triunfo en triunfo, Padre amado, para gloria y honra tuya. A los que lo bendijeron, bendícelo. Aquellos que pusieron una ofrenda en sus manos, aquellas mujeres que desde temprano están trabajando, recompensa, Dios amado. Aquellos hombres que desde temprano han colaborado, bendígalos también, Padre celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén.